Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al canal Shenhan Forage, 28 del 8, año 2025. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde Buenos Aires, Daniel quien les habla. Ahí estaba actualizando un poquito lo que es el área de la membresía como tal. Y bueno, quería dejar también una pequeña reflexión respecto a unas situaciones que suelen darse a veces en los ritos del arte. Básicamente los requerimientos como tal, ¿sí? Y especialmente, y hago énfasis, ya cuando hay una aceptación por parte de un espíritu. Bueno, ya estarán leyendo un poco lo que es el título del mismo, ya tendrán una orientación que hace justamente referencia al material que se va a brindar en este momento. A ver, yo siempre digo y aclaro esto, si esto es mi experiencia y mi opinión, que puede ser igual, parecida o distinta, u opuesta a la que cada uno de ustedes pueda llegar a tener, ¿sí? No soy el dueño de la verdad, yo solamente hablo por mi experiencia, en lo que a mí me pasa y que puede ser de utilidad para todos y cada uno de ustedes, ¿ok? A ver, dentro de lo que son las prácticas, obviamente, del ocultismo como tal, una de las cuestiones ciertamente más delicadas y trascendentes, podríamos decir, al trabajar con espíritus, es el modo en que se establecen los requerimientos. ¿Por qué? Porque no basta con invocar, evocar, solicitar o requerir. Es justamente necesario definir con exactitud la forma en que evidentemente se quiere que la petición sea cumplida y evidentemente dejar sentado desde el comienzo o principio o inicio que no se van a aceptar, no se aceptarán alteraciones, reinterpretaciones o sustituciones de lo requerido. A ver, el operador o el magista, al relacionarse con entidades espirituales, obviamente se enfrenta a inteligencias que poseen voluntad, ciertamente, ¿sí? Una percepción propia y modos propios justamente de obrar. Y ellos, en muchas ocasiones, buscan ciertamente resolver de acuerdo a su propia lógica, lo que puede llevar claramente a resultados que, si bien parecen en apariencia útiles o están dando cumplimiento a lo que el magista ha requerido, ciertamente no coinciden con lo que el magista desea realmente a pies puntilla. Y esta diferencia justamente entre lo que uno pide y lo que el espíritu hace, ciertamente no es un fallo menor, sino un aspecto clave del trabajo esotérico. Marca justamente la línea divisoria entre un magista con autoridad y claridad y uno que se deja arrastrar por soluciones ajenas evidentemente a su intención. Entonces, cuando se solicita que alguien, por ejemplo, esto me ocurrió, por ejemplo, con una vecina que muchos de ustedes que me siguen hace ya muchos meses o años saben sobre la situación que yo padecía, sobre una vecina que molestaba con su música, ¿sí? Básicamente con la actitud, no con su creencia o convicción, porque la vecina es evangelista. A mí no me interesa si es evangelista, católica, musulmán, budista, no me importa. Mientras a ella le guste y le haga bien, está perfecto. Ahora ya cuando ponen un exceso de música, evidentemente está pasando por sobre los derechos, en este caso míos, de yo poder vivir en paz en mi propia casa. Entonces, si ella, si bien tiene derecho a creer y tener la convicción que quiera y a escuchar la música que quiera, también tiene un límite, debería tenerlo. Si cualquier persona moral tendría justamente esto en cuenta. Entonces, yo tuve un altercado con esta persona y esta persona luego de un tiempo sufrió un ACV. Y si se estarán pensando si fue por mí, no fue por mí. Ciertamente otra vecina fue la que le requirió dicha circunstancia. Y después yo a esta vecina de mención, la de la música, me vino a consultar siendo evangelista, vino y golpeó la puerta del brujo, como siempre pasa. La atendí, le manifesté y le dije, es una persona así, 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 y nada, evidentemente se confirmó que había sido esta otra persona, ¿sí? Que al día de hoy incluso ahora se hablan cosas de la vida, cosas de mujeres, no sé, ustedes tómenlo como quieran. Pero en aquel entonces, bueno,
yo agarré y le manifesté lo que el espíritu me había proferido. Entonces, cuando yo hablaba con esta persona, le digo, mirá, tendrías la gentileza de bajar el volumen y demás, y bueno, a veces hacía caso, a veces no. Un día me acerqué al muro divisorio de mi casa, solamente bastó con mirarla, ¿sí? Y al rato me mandó un mensaje, me puso disculpame, bajó el volumen y no lo volvió a subir. Por cosas de la vida, esta persona nuevamente dejó de hablarme, porque ya es así media, como decimos en Argentina, media chapita, o sea, media loquita, ¿sí? Ya sea por lo que le pasó, por la personalidad en sí. Para mí es más lo segundo, porque la conozco hace 30 años, 35 años casi la conozco, ¿sí? Desde que nació. Entonces conozco bien a esta persona y para mí es más una cuestión de personalidad y de creerse no sé qué, antes que una cuestión biológica producto de aquello que le ocurrió. Volviendo al eje temático, cuando se solicita justamente que alguien deje de producir, en este caso, molestias, ¿sí? En virtud de esta persona, de esta mujer, y se establece justamente un método específico, por ejemplo, provocar un dolor de cabeza en la persona, ¿sí? Que aleja a la misma de escuchar música en exceso de volumen, ¿sí? Entonces, el espíritu puede decidir actuar de otra manera, ciertamente, ¿sí? En lugar de generar una dolencia solicitada, puede mover circunstancias externas. Y lo que hizo este espíritu fue justamente hacer que a esta persona la llamen de un antiguo empleo que la habían dejado ahí en stand-by, producto del problema que tuvo, del ACV que tuvo. No la echaron, pero la mantuvieron ahí, ¿sí? A un costado, al margen. Que hizo el espíritu, hizo que la vuelvan a llamar, por lo cual esta persona volvió a trabajar. Como volvió a trabajar, no estaba en su casa todo el día, no había ruido, yo estaba contento. Cuando la persona llegaba de trabajar, ya venía cansada, se duchaba seguramente y demás, se relajaba seguramente y ya no tenía quizás el ánimo para estar, en este caso, molestando. ¿Qué es lo que pasó? No sé, si se quedó sin trabajo nuevamente o la echaron, no tengo idea, ¿sí? Ciertamente, bueno, se la ve seguido ahora la persona a la cual les hago mención. Entonces, ¿qué había pasado? El espíritu justamente lo que hizo es que esta persona vuelva a trabajar, ¿sí? Trasladarla a otro lugar, básicamente, ¿sí? O modificar, en este caso, la rutina de la persona, ¿sí? Desde el punto de vista humano, la lógica del espíritu es clara, ¿sí? Si alguien molesta porque está, por ejemplo, ocioso, entonces al ocuparlo en un trabajo que hace la molestia, desaparece. El problema surge justamente cuando esa solución no es duradera o cuando el individuo justamente retorna a la situación inicial, con lo cual la molestia persiste y el pedido queda inconcluso. Y esto demuestra que el espíritu buscó resolver a su modo, no de la manera estrictamente solicitada. Y acá radica justamente la enseñanza. Los espíritus, al igual que inteligencias independientes, justamente pueden arbitrar medios que consideran más adecuados. Pero si no se les fija un límite preciso, ¿sí? Lo harán básicamente con la libertad de interpretar. ¿Ok? Entonces, cuando un espíritu acepta un requerimiento, lo hace en el marco de un acuerdo espiritual. Sin embargo, aceptar algo en general ciertamente no es suficiente. Debe aceptar exactamente lo que el magista establece y sin posibilidad de alterar la esencia del pedido. De lo contrario, el espíritu puede alegar haber cumplido según su interpretación, aunque no se haya manifestado evidentemente lo deseado. Por eso es necesario justamente enfatizar en el modo de la aceptación, que no se trata de un pedido abierto a interpretación, sino de una orden específica directa. Orden evidentemente bien emanada, con total respeto. Esto es un acuerdo, ¿sí? Es un pacto entre dos voluntades, el magista y el espíritu. Y el ocultismo enseña justamente que la claridad es la base obviamente del poder. Cuanto más difusa es una orden, más espacio queda para que el espíritu actúe con libertad propia, y no buscamos esto. Cuanto más definida es, menos margen de interpretación obviamente hay. Los espíritus no siempre actúan como simples ejecutores, muchas veces se comportan como árbitros de la situación, buscando equilibrar más o menos fuerzas o aplicar lo que consideran ellos más razonable.
Esto es útil en algunos contextos, pero evidentemente no en otros. Y en el caso relatado, por ejemplo, el espíritu arbitró una solución que en apariencia resolvía el problema. La mujer fue enviada nuevamente a trabajar, ocupando su tiempo y dejando de escuchar música, y sin embargo el magista, en este caso yo, obviamente, no pedí en ningún momento que la mujer se ausentara por empleo, sino que cesara la molestia mediante el método señalado. Y este acto arbitral básicamente del espíritu muestra su autonomía, pero también expone la necesidad de que el operador no acepte arbitrajes no solicitados. El magista debe dejar en claro que si la entidad acepta, debe actuar exactamente en la forma pedida, ¿sí? Sin sustituir básicamente el camino por otro que considere evidentemente más apropiado. El ocultismo obviamente subraya, desde mi punto de vista, un principio fundamental. Los espíritus respetan la firmeza del operador. Si el magista se muestra titubeante, abierto a interpretaciones o dispuesto a aceptar alternativas, los espíritus van a actuar evidentemente en consecuencia. Si en cambio el magista declara con claridad que no aceptará sustituciones, el espíritu entiende que la única forma de cumplir es conforme la orden precisa. Por esta razón, justamente al inicio del requerimiento debe dejarse establecido que el pedido se cumpla exactamente de la forma solicitada, que no se aceptarán obviamente caminos alternativos ni soluciones interpretadas, ¿sí? Y evidentemente que en caso de no poder cumplirlo, tal como se pide, el espíritu debe abstenerse de tomar el servicio. Esto es extremadamente importante, y de este modo justamente se evita que el riesgo de que la entidad actúe justamente bajo su propio criterio y se obtenga un resultado diferente al deseado, es lo que nosotros como magistas debemos tratar de obtener, ¿sí? En la tradición esotérica u ocultista se establece constantemente, ¿sí? O se habla básicamente constantemente de pactos, acuerdos, como bien manifesté, o contratos espirituales si se quiere. Estos no siempre son documentos escritos, sino compromisos energéticos. Sin embargo, la lógica de la misma que en el plano humano, un contrato mal redactado da lugar a interpretaciones ambiguas, y un contrato claro no deja espacio a dudas, y el requerimiento debe funcionar como un contrato. Si el espíritu acepta bajo las condiciones estipuladas. Si decide alterarlas, incumple lo acordado. Esto es básico de cualquier tipo de contrato. Y esto debe marcarse con absoluta firmeza para evitar que el magista pierda autoridad frente a los espíritus. Entonces, es importante ciertamente reconocer que no todos los espíritus son iguales. Algunos tienen inclinación a cumplir exactamente lo ordenado, otros, más dados a su propia autonomía, obviamente tienden a reinterpretar. Y estos últimos exigen mayor claridad, recordatorio constante y fijación de límites. La autonomía no debe confundirse con rebeldía. Muchas veces el espíritu o un espíritu cree que está ayudando, buscando un camino que él considera más sencillo o más justo. Pero si el magista no desea eso, debe expresarlo sin lugar a dudas. El magista es, obviamente y en esencia, un director de voluntades, ¿sí? Dirige la propia y la de los espíritus con los que evidentemente interactúa. Es un director, ¿sí? Un director no acepta que sus órdenes sean cambiadas por los músicos de la orquesta. Por ejemplo, dirige con precisión y evidentemente cada cual ejecuta su parte conforme a lo ordenado, ¿sí? En el plano espiritual, el magista debe mantener esa misma dirección. Si un espíritu decide variar la ejecución, corresponde evidentemente corregirlo, evidentemente dentro de un marco de respeto, al menos desde mi punto de vista, y recordarle que lo pactado debe ser ejecutado conforme el requerimiento del magista y dejar en claro que no hay espacio para arbitrar soluciones que no fueron solicitadas, ¿sí? Riesgos de aceptar cambios en el pedido. Y miren, hay varios, ¿sí? Como en el ejemplo del trabajo, si la solución puede ser justamente pasajera y no eliminar realmente el problema. El espíritu también puede terminar básicamente actuando como quien decide qué conviene, en lugar de ser ejecutor del pedido. También el operador pierde autoridad, ya que tolera que su orden sea modificado. Y la intención inicial evidentemente se diluye, ¿sí?
generando una especie de resultado incompleto o contrario. Es por eso que lo más prudente desde el ocultismo es mantener la línea clara. Si el espíritu acepta, lo hace exactamente en los términos dados. Y un punto clave que muchos olvidan: es preferible que el espíritu rechace el pedido antes que aceptarlo y luego alterarlo. Un no claro es más útil que un sí ambiguo, desde mi punto de vista al menos, ¿sí? Cuando un espíritu declara que no puede o no desea cumplirlo exactamente como se le pide, el magista sabe a qué atenerse y puede recurrir a otro medio, otra entidad o incluso otra estrategia. Pero si el espíritu acepta y luego arbitra, genera más problemas que evidentemente soluciones. Y la experiencia, obviamente desde mi punto de vista, experiencia propia, me demuestra que los espíritus en realidad responden con más respeto y eficacia cuando perciben que el operador tiene evidentemente cualidades fundamentales como la claridad, la firmeza y evidentemente la disciplina, que básicamente sería recordar y reafirmar lo pactado hasta el cumplimiento final, ¿sí? Y estas condiciones, o estas tres condiciones, hacen justamente que el magista sea visto como alguien con peso, cuya palabra no se puede cambiar ni reinterpretar. Por lo cual te puedo dar como conclusión que el trabajo con espíritus no es simplemente pedir y esperar. Es un ejercicio de autoridad, claridad y firmeza que algunas veces debe estar ejecutado, ¿sí? Una vez por semana, una vez cada 15 días, una vez por mes, llamando, dando firmeza a ese requerimiento, o alguna vez hasta incluso recordando. Y el caso en que un espíritu, en lugar de cumplir el pedido específico, arbitra otro camino, muestra la importancia de no aceptar, ya les digo, interpretaciones distintas obviamente al ordenado, y el magista debe enfatizar antes de que la entidad acepte que evidentemente el cumplimiento debe ser exacto y sin alternativas. De lo contrario, evidentemente es preferible que el espíritu no tome el servicio. Si en el ocultismo la palabra del operador es ley dentro de su círculo de trabajo, si se mantiene clara, firme y disciplinada, los espíritus cumplen exactamente lo ordenado. Si se deja al margen a la interpretación, los resultados evidentemente pueden desviarse. Por eso, o por ello, el aprendizaje central es este: el espíritu no debe cambiar lo que uno requiere. Si acepta, debe cumplirlo como se le pide, sin arbitrajes. Caso contrario, es mejor que el espíritu rechace dicho requerimiento. ¿Ok? Así que manéjense de ese modo desde mi punto de vista. ¿Sí? Cada quien pensará como quiera, cada quien tomará las decisiones que quiera. ¿Sí? Yo acá doy una pauta por experiencia, ya con 29 años en lo que es el ocultismo como tal. Y ciertamente son casi 3 décadas, ¿sí? Y casi paralelamente la cantidad de años dentro de lo que son las líneas de los cultos morteros. No importa qué tipo de linaje y demás, acá hay una cuestión de experiencia, y yo hablo de mi experiencia. Cada quien tome las decisiones que considere, pero estoy seguro que esta reflexión que les estoy pasando, evidentemente les va a ser de mucha utilidad a todos y cada uno de ustedes. Así que bueno, los dejo, no los aburro más. Espero que estén bien. Recuerden siempre estar practicando los ritos del arte. Nunca dejen sus prácticas. Estudien, no de libros, estudien de la experiencia, ¿sí? Saquen reflexiones, llamen, requieran, vean resultados y hagan los ajustes debidos a los ritos del arte que ustedes justamente confeccionen. Creen magia, no copien magia de otro. Y no sean copiadores, ¿sí? Ustedes deben ser creadores de la magia como tal. No se guíen por libros. No se guíen por libros. Un libro te puede ayudar a que se te genere alguna pregunta. Y la reflexión, el análisis, te va a dar la respuesta. ¿Junto con qué? Con la praxis, con el método empírico, ¿sí? Básicamente con la práctica, para que se entienda. Así que estudien de ese modo, tengan un vademecum de constante consulta, ya sea para cuestiones técnicas o para cuestiones de índole práctica, ¿sí? Para ver o rever qué tal te fue tal día, tal hora, trabajaste de este modo, tuviste este resultado, lo modificaste o tuviste este otro. Para eso es el vademecum de constante consulta. ¿Tá? Estudien siempre de ese modo y llamen a los espíritus, consulten con ellos. No consulten con libros y en lo posible no consulten con personas, porque de 100 personas te pueden servir 1, 2, 3, más de 5 seguro que no. Así que tengan cuidado a quién consultan.
Siempre es mejor consultar con los espíritus, con los cuales evidentemente se va a trabajar, y podrían buscar incluso una asesoría por parte de otro espíritu, ¿sí? Si es que necesitan una segunda opinión. O sea, trabajan con uno, hablan con ese, pero paralelamente pueden consultar a otro espíritu sobre lo que hablaron con el primer espíritu, ¿sí? Es como una segunda opinión, ¿sí? Para justamente afirmar, reafirmar o rectificar muchas veces algunas cosas. Yo les diría que se manejen de ese modo. Les mando un abrazo grande, gracias a todos por estar. Recuerden que tienen el área de la membresía, hay un video ahí en el canal, a ver si lo tengo por acá. Sí, se llama membresía del canal, justamente aclaración, es un video con un cartel blanco que dice aviso importante. Ahí tienen algunas nociones sobre el tema de la membresía como tal, el material que hay en el canal, que en el área de la membresía es mucho material, sí, muy material, muy interesante. Y bueno, ahora se ha estado actualizando, ya me he sacado algunos menesteres encima, he estado con cuestiones de índole espiritual todo este tiempo, estas últimas semanas, meses, y que aún me queda hasta fin de año. Después, recién de fin de año, ya voy a estar totalmente libre de esos menesteres, de esas cuestiones, y voy a estar mucho más tiempo para poder estar acá en el canal. Pero itero y reitero nuevamente, en el área de la membresía tienen mucho material, les va a gustar, les va a encantar, y por sobre todas las cosas les va a enseñar mucho. Y no desde la teoría, sino desde la práctica, porque hay un montón de videos en el área de la membresía que lo tienen en forma visual, no solamente auditiva. Sí, van a ver cuestiones de trabajos, requerimientos, no van a ver a mí en persona explicando determinadas cosas. Es un material mucho más exclusivo, ¿sí? Así que para quien tenga los recursos económicos, la capacidad para, sinceramente creo que no se van a arrepentir. Les mando un abrazo grande, gente, se me cuidan y bueno, espero estar interactuando con ustedes en el transcurso de los próximos días a través de lo que es la caja de comentarios. Que tengan linda mañana, linda tarde o linda noche. Nos estamos escuchando, un abrazo grande desde acá, desde Buenos Aires, Argentina. Daniel quien les habla o quien los molesta. Se me cuidan y éxitos en los ritos del arte. Chao, chao.